Silbatazo inicial en 100% fútbol. Estamos listos en Canela Deportes. Ivonne Alvaraz, Rotestas, Javisol. Arrancaron los Juegos Olímpicos París 2024 con el fútbol, que siempre nos trae buenos recuerdos, sobre todo a los latinoamericanos, argentinos, mexicanos, brasileños y mucho que platicar, chicos. ¿Cómo andan? Yo muy contenta, emocionada, ilusionada, porque además creo que Francia ya se merecía hacerse después de tantos años, ¿no? Y los escenarios que por ahí aparecen en redes sociales son muy lindos. Y además todas las competencias han estado dando de qué hablar, y eso que vamos apenas en el primer Yo creo arranque. que, bueno, París ahí está teniendo una situación complicada con la organización. Ya veíamos problemas de inseguridad, problemas en lo de Argentina que ya platicaremos. La verdad es que está complicado el tema en la capital francesa, pero bueno, nosotros venimos aquí a hablar de deportes. Justamente arranca el fútbol varonil y con algunas sorpresas, sobre todo la victoria de Marruecos sobre el equipo de Argentina. Estados Unidos perdió también contra Francia en un partido donde creo que merecía más el equipo de Estados Unidos. Después Nueva Zelanda sorprendiendo a Guinea y finalmente Irak contra Ucrania. O sea, bastantes sorpresas en realidad, Ivonne. Sí, bueno, a ver, creo que todo el mundo estaba enfocado también en lo que iba a pasar con la albiceleste, pero lo de Japón me encanta, ¿no? Goleó a Paraguay 5-0, fue como que la escuadra más contundente y, digamos, la más acertada. Por ahí tenemos que enfocarnos obviamente en lo que sucedió en Argentina, ¿no? Ante Marruecos, que fue un partido que dio mucho de qué hablar y honestamente para Insólito. mí ganó el fútbol. El resultado es de Marruecos. No me pareció nada justo que se agregaran 15 minutos. Entiendo que post Mundial Qatar se había hablado de que se agregaran más de 10 por ahí, pero ya 15, casi 20, una exageración también lo que sucedió alrededor. Aunque sí aplaudo el tema que comentaron Rob, la pausa que hubo para sacar a todos y entonces poder Pero tú, o sea, ¿te estás a favor de que hayan detenido partido y después regresar? O sea, claro, porque además, o sea, reanudarlo post creo que ya no tendría caso. Es que era un riesgo con pero los petardos sí. que sonaron, ¿no? O sea, cuando tú estás viendo que la seguridad está reforzada en todas las áreas, porque hay mucho más situaciones alrededor con el tema de Francia y su seguridad, ¿cómo es posible que en tu presentación, que en el partido de fútbol, se logren colar petardos? Que al final, pues en el fútbol puede ser muy común y decir, bueno, son bombitas de humo, pero al final es un artefacto que puede causar un daño y que al final tiene un nombre que es un arma. Sí, no solo eso, afecta. la invasión de campo también. Correcto, y que eso también es bien peligroso y es un tema que me parece ya se debería de tratar con multas mucho más fuertes a los futbolistas que acepten tomarse fotografías con los jugadores. Porque si tú aceptas que salte y por ser un niño le das chance, después se salta un adulto, después se saltan dos, después se salta uno en estado de ebriedad. Lo vimos en la Eurocopa, lo vimos en la Copa América, entonces basta con las invasiones de campo. Si esto sucede en los clavados, si esto sucede en el tenis de mesa, pues por supuesto que sería otro la conversación. Hemos normalizado tanto la invasión de cancha en el fútbol que se vuelve algo muy peligroso. No, total, creo que está mal a todos los niveles. Después, ya en cuanto al partido, ha habido mucha polémica, pero yo creo que es lo correcto, ¿no? O sea, el árbitro reanuda cuando una vez ya está todo bien, todo claro, y después usa el VAR y es un fuera de lugar bastante claro. Por ahí también en esa jugada había una mano de un defensa de Marruecos, pero bueno, el tema es que el gol era fuera de lugar y después se reanudan un par de minutos más. Ahora, muy decepcionante Argentina, ya hablando de fútbol. Lo de Mascherano, con esa generación de jugadores, venía avisando, van 2 años de Mascherano al frente de esa selección y no se le ha visto nada positivo al técnico argentino, y la realidad es que se le está quedando muy, muy grande el proyecto. Y ahora nada más un punto rápido, que eso sí hay que puntualizarlo y decirlo tal cual. A veces la responsabilidad de los jugadores, cuando son figuras públicas, y yo entiendo el fervor en los festejos, en el folclore, en lo que puede ser, pero esos festejos del Dibu Martínez con Mbappé como bebé, los cánticos en las burlas, que a veces pueden quedar en un vestidor, pero pueden trascender en redes sociales. Lo de Enzo, que sonó mucho también con este tema de racismo, que muchos jugadores del Chelsea se sintieron ofendidos y con razón, también permea en una sociedad francesa que hoy recibe en un ambiente hostil injustamente a los argentinos, porque no tienen la culpa los del rugby, no tienen culpa los mismos jugadores del albiceleste, porque cada quien se tiene que hacer responsable de lo que declara. Pero sí me parece un terreno muy peligroso empezar a politizar estos temas y ojalá los futbolistas entiendan la sensibilidad cuando tengan temas de burlas, de cánticos, de racismo.
A ver, yo creo que... Es complicado el tema, ¿eh? Es un tema, Pero está presente, es un tema Rob. muy complicado, pero no lo podemos dejar pasar. La realidad es que como futbolista, como figura pública y siendo de una selección que viene acaparando todos los reflectores, creo que te falta un poquito más de humildad, discreción y poder saber manejar la situación. Además, estamos en un mundo actual donde no se está pasando nada bien, donde hay selecciones que están batallando. Entonces, caso Israel, caso Irak, caso estas selecciones No, que jugaron poco a un poco... partido Exacto, Irak y entonces, Ucrania, por ejemplo, que eso Sí. es algo que en los Olímpicos No te lo vemos, ¿no? imaginabas, claro. Aumentando el tema del fútbol. Pero simplemente quería puntualizar eso, Rob, porque sí me pareció Esa muy causa. injusto que se le lanzara petardos a los jugadores de No, de es que yo no estoy de acuerdo Es una en que sea agresión. culpa de los Exacto. jugadores. O sea, no es responsabilidad del Dibu que unos locos vayan y se metan a la cancha y lancen petardos. O sea, eso es un problema de inseguridad que está viviendo Francia con Estoy de muchos acuerdo, temas políticos y pero sociales. juega dentro de un Pero ambiente yo no estoy de donde acuerdo, pero es se respetable. hace un ambiente hostil alrededor, que desde el himno, antes Pero de que también por arrancara el ganar, partido... o sea, es más por ganar, porque son los campeones del mundo. Sí, pero por ejemplo ser campeón de Marruecos, América que tiene por lazo los con reclamos. Francia, y No obviamente sé. la gente toma partido, ¿no? Entonces, Entiendo. A ver, es son que temas que hay aquí que cuidar. Sí, de acuerdo. nadie está bien, ni los jugadores ni el tema que dice Rob. O sea, creo que es una balanza y hay que saber equilibrarlo, ¿no? Y más en un evento deportivo en donde está en el foco. Y hablando de eso, creo que también el tema de la seguridad de Javi Rob es algo que se tiene que ver no solamente aquí, sino en todos lados. Pasó en la Copa América, pasó en la Eurocopa, pasa en la Liga, Claro. o sea, en Pero todos sí el lados fútbol sucede. desafortunadamente ensucia los Juegos Olímpicos, porque ese fervor del aficionado, no importando la nacionalidad, no importando el juego, sí se cuece aparte Sí, en al otros público deportes que no ve se en ve. otros eventos. Que en Entonces, otros deportes, ojalá que el claro. fútbol permita hacer una fiesta. Ahora, dentro de las cosas positivas, Rob, también Francia, que termina por golear a la selección de los Estados Unidos, que podría ser un poco engañoso, pero al final Bastante, yo diría. lo hacen. España, que sufre contra Uzbekistán, que Sí. es dentro de nuestros favoritos. Y lo de Japón, que me encantó, que Y además Japón, fue los quien mejores. mostró autoridad, se vio mejor, mostró un mejor fútbol, no titubeó, creo que mostraron un buen fútbol. No solamente parado táctico, sino también los ajustes me encantaron, creo que tuvo ritmo y eso es lo que debemos destacar en la parte de la primera jornada. Sí, ¿no? Sí, también muy castigado Paraguay por la expulsión temprana ya con el 1-0 en marcador. Pero sin duda la noticia para mí, más allá de lo de Marruecos, es lo de Ucrania, ¿no? Lo de Irak ganando la Ucrania. No esperábamos mucho de esa selección, no la conocíamos y a mí me sorprendió gratamente. Y eso es también un poco lo que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que al ser sub-23 muchas veces no conocemos a los jugadores, muchas veces no conocemos, o hablamos porque, este país normalmente no trasciende. Y a veces nos llevamos historias muy interesantes en los Juegos Olímpicos y aquí Ese pinta para ser ese una. tema es muy bueno. Me tocó relatar el juego y precisamente la selección de Irak. Recordamos que su mejor actuación se da en Atenas 2004 cuando son cuarto lugar perdiendo contra Italia de Andrea Pirlo esa medalla por el bronce. Pero Irak, que históricamente ha pasado por muchos conflictos alrededor, hoy tiene una generación que está presente en unos Olímpicos ante una Ucrania que lo mismo, fue campeón del Mundial en Polonia Juvenil Sub-20 y lo que decías, Israel, tercer lugar en el Mundial Sub-20 y con todo lo que está sucediendo en el ojo del huracán, pues ahora también teniendo su presentación en el Ese es torneo. otro tema, Es que eso es- el de perdón. Israel, que al final los jugadores, ¿qué culpa tienen de que el gobierno tome decisiones deplorables y reprobables también? O sea, los jugadores estoy convencido de que muchos de ellos estarán en contra del régimen, ¿no? No, pero a ver, a lo y que voy aún es así se que- están llevando críticas, amenazas de muertos, es injusto Sí, para los sí, sí. deportistas. Súper injusto, pero reconocer a estas selecciones, todas las que mencionamos, Irak, Israel y demás, porque pese a lo que hay alrededor, también hay que ser realistas, que no pueden estar como cualquier selección en su país, entrenando, haciendo concentraciones, estar tranquilos, dedicados a lo suyo, sino que hay todo un tema global alrededor de ellos y aún así están ahí dando el nombre por su país, ¿no? Haciendo lo propio. Entonces, yo creo que ese es un extra a lo que hay que aplaudirles a estos deportistas que son como tal y que también usan la figura y la presencia para poder mostrar algo positivo al mundo. Sí, y que es una fiesta, ¿no? Digo, al final lo que decíamos con Argentina, con Paraguay, nuestros representantes latinos, que no recaigan los futbolistas situaciones políticas o situaciones que estén Sí. alrededor, ¿no? Sí, Todas las claro. frustraciones o conflictos, que incluso en las redes sociales a veces se vuelve un tema de nacionalidades y no es así, o sea, los olímpicos y el fútbol tiene que ser la unión para divertirnos y bueno, así ha arrancado la jornada, que ya hablaremos también del femenil, que ha estado buenísimo, ¿eh? Muy hostil todo esto, pero oigan, diviértanse, así que vamos a un pequeño corte y regresamos porque tenemos mucho de qué hablar. Estamos de regreso y vamos a platicar sobre la selección mexicana sub-20 y sobre todo lo que viene para México en cuanto a talento joven, porque vaya que lo necesitamos. La selección mexicana sub-20 está cerca de clasificarse al Mundial, o por lo menos va en buen camino después de 2 victorias y ganó ayer ante Guatemala 2-1 Javi Ibón, demostrando que pues a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro fútbol, siempre hay talento joven para
que siga la esperanza. Hay ¿no? una luz al final del túnel y esperamos que por ahí estas esperanzas nos llenen de alegría, ¿no? Somos globos llenos de ilusión en un mundo de alfileres, dicen por ahí. La realidad es que hoy tenemos que apelar a esta generación porque es la que puede ir al Mundial Sub-20 que se va a celebrar en Chile. Hay que recordar que México tiene 2 campeonatos Sub-17, que también en la Sub-20 ha llegado a instancias importantes, y después de quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de la Copa Mundial Sub-20 en Argentina el año pasado, esta generación es la que le va a tocar a Rafa Márquez en el 2030. Eso Esta es generación importante. es la que va a jugar los Olímpicos y se clasifican en Los Ángeles en 4 años. Entonces no hay que perder de vista lo que se está haciendo con Estefano Carrillo, con Heriberto Jurado y con algunos, Montiel, ¿no? Emi Sí, Montiel Elias y Montiel. otros más que puedan formar parte de Emi Rodríguez y demás, que formen parte de esta historia de un México que necesita cambios sustanciales. Y además va a ser interesante lo que pueda hacer justamente con esta base de Rafa, ¿no? Que si no estoy mal, hoy lo presentan Javi ya de manera oficial junto a El Vasco, ¿no? Va a ser como una presentación un poco atípica porque no van a estar presentes en México, pero digital, ya todo es digital ahora. Pero al final creo que justo vienen muchos jugadores, tanto decíamos, tanto repetimos, que la base de todo para poder hablar de una selección mayor y demás es la cantera, ¿no? Entonces Y vamos no tan chavos, ¿eh? O sea, ya cuando ves el Ese es fútbol el problema. actual, o sea, Avanzan. necesitamos ya que los de 2021, Rob, en cuanto terminen el premundial, regresen y ya estén jugando en primera división, porque si no son capaces de ser titulares en un equipo de Liga Mexicana, ¿cómo vamos a esperar que después sean titulares con selección mayor? No, totalmente de acuerdo. Creo que ahí está el gran debe de nuestro fútbol mexicano, y es que en vez de reducir las categorías a sub-17, sub-19, como ocurre en las ligas potentes, acá hacemos una categoría sub-23, donde juega gente de 24 Sí, años, no. y quieres pretender que esos jugadores abanderen una generación en 2030, pues no. No, O sea, se tiene que trabajar en el equipo. Creo que tenemos muchos problemas en nuestro fútbol, pero el tema de la formación de jugadores y esas oportunidades después de los 16, 17 años, creo que es nuestro gran problema, porque ya hemos visto que podemos ser potencia en sub-17, ¿no? Lo hemos demostrado en 3 o 4 mundiales. Pero falta Ahora también que los falta jugadores ese estén, proceso. que estén bien plantados con los pies en la tierra, que sepan lo que quieren, porque también es interesante no solamente la apuesta que hay atrás en el cuerpo técnico, sino ellos mismos, ¿no? Lo veíamos con Yamal y varios jugadores en esta Euro, en esta Copa América, pero yo me enfoco en Yamal porque es un niño y prácticamente ya juega en primera en un equipo donde Digo, es un exige- superdotado. Sí, es que también, Yamal hay es un mal reconocerlo. ejemplo porque... Pero estoy lo de quiero acuerdo tomar contigo, como Moel. ejemplo Cuidar esos chavos. de que hay que darles esa formación, hay que darles todas las herramientas, la confianza y que ellos mismos se centren, que no pierdan los pies, porque a veces como mexicanos, por hablar bien de ellos uno o dos en donde dices Sí, que se pueden inflan de estar- más. se inflan de más y entonces pierden los pies y ya volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, hay que demostrarlo en cancha. Y también las oportunidades, ahora que vienen las vacaciones, pues muchos están preparando el back to school, muchos están preparándose para volver a clases y hay otros que se están alistando en las universidades. En el FIU tenemos un caso particular, canterano de los Tuzos, platicó con nosotros Edgar Aguilar. Yo nací en Querétaro, México. Bueno, mis papás son de un pueblito llamado San Luis de la Paz, donde me crié. Bueno, yo inicié jugando al fútbol por mi abuelita. Mi abuelita fue la que me inculcó ese amor al fútbol. Después llegó la oportunidad de ir a Pachuca, dejar mi casa a los 13 años en busca del sueño de ser jugador profesional, ¿no? Jugué en selección mexicana, sub-17, sub-15, y bueno, duré todo el proceso con Pachuca hasta la sub-20, hasta que decidí venir para acá, para FIU en Estados Unidos. Fue la decisión más dura, yo creo, de mi vida, pero la mejor decisión que he tomado en mi vida, de venirme para acá, para FIU. Pero ya estando aquí y mis papás viéndome feliz y que estoy cursando una carrera en Estados Unidos, pues están muy orgullosos de mí, ¿no? Al verme que estoy cumpliendo mi sueño en la cancha, pero también afuera de la cancha, que es en los estudios. Mi abuelita, la que me inculcó el fútbol, pues me ve como alguien que no se da por vencido. Yo en una etapa, pues llegué como en un momento de mi vida donde ya no sabía si regresarme a mi casa, porque vivía fuera de mi casa, y ella fue la primera que me dijo que tenía que seguir, ¿no? Que si ya inicié algo, ahora lo tengo que terminar, y gracias a ella terminé donde estaba en Pachuca y ahora estoy acá. Entonces, pues se siente muy orgullosa de donde estoy, y la verdad yo muy agradecido con ella por ese consejo, ¿no? De decirme que si iniciaste algo, ahora lo tienes que terminar. Uno como mexicano que pues ve a Estados Unidos y como el fútbol colegial,
pues lo ve como algo fácil, ¿no? Pero en realidad cuando llegas acá es totalmente diferente y el nivel es muy, muy alto. Mi modelo a jugar siempre desde niños creciendo siempre fue Rafa Márquez. Sí, Rafa Márquez desde que fue a Barcelona pues es un ídolo para mí. Primero, las características que me hicieron enganchar de Rafa Márquez fue su liderazgo en la cancha. Yo tuve la oportunidad de entrenar con él en selección mexicana. Entrenó con nosotros con la sub-17 un tiempo y se puede percibir la calidad que tiene, pero más la persona que es y cómo su presencia pues, tiene mucha influencia en personas, ¿no? en jugadores. El día de hoy mi sueño primero es ganar los títulos de aquí de FIU, irme como una leyenda. Me quiero ir aquí dejando la marca de ganar, ser el jugador con más títulos en FIU y después pues buscar un contrato en la MLS o en México, pero también si no se da, pues estoy muy feliz de que dejé aquí una marca y que voy a tener una carrera y se me abrieron muchas posibilidades al venir para acá. Pues ahí está, la verdad, qué orgullo verlo triunfar a Edgar, ¿no? Que esté haciendo lo propio. Y además, lo de Rafa. Y para que no nos pase esto de que justamente se nos vayan estas promesas, tenemos algunos aquí que tenemos que ver, Rob, Javi, en el monitor. Hay que radar porque son jugadores promesa que no le hemos dimensionado, pero creo que pueden hacer bastante y no les hemos dado tanto apoyo como merecen, ¿no? Sí, es que este tipo de jugadores, Ivonne, ya tendrían que ser jugadores de selección mayor. Jurado, que tiene un talento increíble. Huescas, que ahora se atreve a ir al fútbol europeo. Lozano, que también se va al fútbol europeo. Marcelo, que se formó allá. O sea, creo que son jugadores especiales. Ahora, también estos, más grandes todavía, ya tendrían que tener de más 23 años. peso, ¿no? Javi, o sea, no me dejarás mentir, tendrían que ser importantes ya en selección mexicana, Sí, muchos que, de ellos. que muchos de ellos ya lo están haciendo en sus equipos, ¿no? El Chiquete Orozco, que incluso está en la mayor, el mismo Sí. Chino Huerta, que a veces sorprende incluso la edad, porque lo vimos debutar Sí, desde muy Mazatlán. joven. Pero esta es la generación perdida. O sea, cuando vemos estos nombres, duele que México no le haya puesto atención al premundial, donde se pierde en Guatemala el estar en los Olímpicos de París y el Mundial Sub-20. Entiendo que es hablar del pasado, pero al final es un punto clave. O sea, no puedes escatimar en perder una generación por no poner atención en estas generaciones. Por eso digo, foco en los juveniles Sub-20, foco en los que tienen Sub-23 y permitirles emigrar. El crecimiento que va a tener Huescas lo va a catapultar como titular en Bueno, ya llegó en su primer partido de asistencia y Lo hizo bien, jugador en el equipo de la semana. Es un jugador muy talentoso y es eso. Mira los problemas que tuvo para salir de Cruz Azul. O sea, realmente es muy difícil, si renuevas, salir del fútbol mexicano hacia Europa. Es muy complicado. Ahora, ahí tienen que ser también inteligentes los jugadores de renovar conforme a los objetivos que tengan. Mejores promotores, más éticos. También, Eso. también, es Porque verdad. sabes que también los agentes luego llevan como otras cosas por debajo y terminan perjudicando. Hay a una los doble futbolistas. moral gigantesca en el Exacto. fútbol mexicano, donde todos Pero queremos en lo todos lados mejor. en el fútbol. No, de acuerdo, pero sí hay que trabajar, o sea, mejores promotores y que es un ganar-ganar. Ganar-ganar, que gane el promotor, que gane el jugador, que gane el club y que gane el fútbol mexicano. Y sobre todo que los jugadores jóvenes sepan qué proyecto les conviene. Exacto. Esto fue un poco el tema de lo que viene para Selección Mexicana. Vamos a platicar sobre fútbol femenil en los Juegos Olímpicos.